Hola, hoy es el jueves 20 de julio de 2017. Los saludo comentándoles que hoy se ha desatado la narcoviolencia, no hay otra manera de decirle, a lo que ha sucedido hoy en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México. Una delegación ciertamente conflictiva, peligrosa, donde largamente se ha sabido que existen grupos dedicados a actividades criminales de una manera constante y sobre todo impune. Es decir, no es ninguna novedad que haya grupos delictivos peligrosos en la delegación Tláhuac, que desde ahí se organicen las redes de narcomenudeo que alcanzan a buena parte de la Ciudad de México, sobre todo áreas como se dice, las cercanas o incrustadas dentro del propio campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy se han vivido escenas que para la gran mayoría de los habitantes de otros lugares del país no son ni desconocidas, sino que en muchas ocasiones forman parte ya del panorama cotidiano. En la Ciudad de México se vivió hoy la irrupción de los grupos de élite de la Marina, de la Secretaría de la Marina Mexicana, que son pues las fuerzas más rudas, más implacables en el cumplimiento de las tareas que les dan sus jefes, más que el propio ejército, más que los propios elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los elementos de la Marina se han caracterizado en los años recientes por ser rudos, implacables y por tener una letalidad muy anómala. Es decir, siempre hay una letalidad altamente desfavorable para los adversarios, a pesar de que se diga que tienen armas de grueso calibre, armamento especial sofisticado, que son numerosos, que suelen ellos atacar en primer lugar a las Fuerzas Armadas o a los miembros de la Marina, y sin embargo el número de bajas de esos atacantes civiles, delincuenciales, según todo hace suponer, suele ser muy alta, dispareja en comparación con lo que suele suceder en otro tipo de enfrentamientos de este tipo en el resto del mundo. Hay quienes argumentan y aseguran que en realidad existen órdenes de no dejar sobrevivientes y de dejar mensajes y lecciones muy claras a esos grupos de que no habrá supervivientes y no habrá consideraciones con esos grupos a los que en varios ámbitos de los gobiernos, sobre todo el federal, se considera como verdaderas lacras, como seres inhumanos que han llegado a niveles de salvajismo en las tareas de secuestro, de extorsión, de asesinato, y que por tanto no merecen ninguna consideración a la hora de toparse con las fuerzas blindadas de la Secretaría de la Marina o de el Ejército Nacional o de la propia Policía Federal. El hecho es que hoy en Tláhuac hubo 8 muertos. Fue ubicado un domicilio donde se encontraba el jefe de lo que se llama el Cártel de Tláhuac, una persona apodada El Ojos. Fue acribillado él, al igual que 7 de quienes le hacían compañía. Fue una circunstancia muy peculiar, lo podemos ver en varias de las imágenes que ya circulan en las redes sociales, donde se puede ver que no hay una evidencia de que quienes están ahí asesinados lo hayan sido en circunstancias en las que pareciera que hubiesen estado en sus últimos momentos en posición y en actitud de una actitud beligerante. Pudieran parecer más bien dominados, abatidos, boca abajo y finalmente con disparos en su cuerpo. Una de las fotografías muestra incluso a una de las víctimas con un arma larga alineada a un lado de su cuerpo, como ha sucedido en varios episodios más de este tipo, en el que pareciera que se cree que teniendo un arma alineada a un lado es una muestra o una prueba de la peligrosidad de ese atacante que ha sido extinguido. Los peritos en la mecánica forense y en las circunstancias de este tipo de confrontaciones dicen que es poco probable que se dé verdaderamente un alineamiento tan
geométrico del arma y la persona, cuando suele suceder que el arma sale ante el impacto recibido por el atacante, suele caer en posiciones poco lineales, poco geométricas, como he dicho anteriormente. En fin, estamos en presencia de algo que hubo además narcobloqueos por parte de mototaxis, incendio de vehículos para bloquear la avenida Tláhuac y las clases mañana. Se ha anunciado que no habrá clases en las escuelas públicas y una situación pues de una psicosis colectiva, de una preocupación, porque bueno, la Ciudad de México vive ya inmersa en una situación de una creciente inseguridad en la que los asaltos en la calle son frecuentes a pleno horario matutino, diurno, en presencia de automovilistas, de personas, en zonas céntricas. Suele suceder que puede haber ahora desde robos, asesinatos, lesiones. También hay testimonios de secuestros, de desapariciones. En fin, se ha descompuesto lo que es la seguridad pública en la Ciudad de México y en la zona conurbada con el Estado de México, donde es la misma circunstancia y donde últimamente hemos visto cómo se han multiplicado las escenas de violaciones a jovencitas, adolescentes en el transporte público, feminicidios y un clima de inseguridad creciente. Estamos, mientras tanto, los jefes políticos, Mancera y Erubiel Ávila, dedicados a sus campañas de proselitismo en búsqueda de ser candidatos a lo que siga, dispuestos ya a tirar el arpa. Mancera dentro de pocos meses, Erubiel Ávila también por entregar el mando del Mazo Mazas, si es que se confirma su triunfo en los tribunales electorales, y en fin, seguirá todo esto caminando como si nada. Estas escenas son conocidas perfectamente por los habitantes de zonas como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez. En muchos lugares se dan este tipo de narcobloqueos, de incendio de vehículos, de camiones, de retenes. Aquí lo que hay que preguntarse es ¿qué sigue? ¿Qué sigue aquí? De la periferia va llegando la violencia hasta la Ciudad de México, que es la zona de resonancia en la que, por desgracia, la centralidad que vive nuestro país hace que lo que sucede aquí en la Ciudad de México, por desgracia, suele tener más impacto mediático y genera más preocupación que lo que sucede, por desgracia, de manera cotidiana, constante, brutal, salvaje en muchas de las ciudades de nuestro país. Pienso en Reynosa, donde es día tras día, semana tras semana, los narcobloqueos, los incendios, los retenes, las agresiones, las balaceras nocturnas, los disparos de metralletas, la incapacidad de la autoridad para meter un mínimo orden en la convivencia social. En fin, siguen los huachicoleros, don Julio, pues es que todo está en una situación de colapso político. En la Ciudad de México se ha vivido, pero no solamente en zonas como Tláhuac, como Xochimilco, como Iztapalapa, no, en Polanco y en San Ángel y en Lomas de Chapultepec residen muchos de los jefes de grupos criminales que han tomado a la Ciudad de México como una especie de refugio, en donde entre la inmensidad, entre la monstruosidad de ciudad monstruo, ahí se pierden, ahí y realizan sus negocios y van a lugares públicos, restaurantes lujosos, y se sienten protegidos en circunstancias de entendimientos que no sabemos hasta dónde lleguen. Leo algunos de los comentarios que me hacen favor de enviar. Esto me suena a reclamo de territorio del Grupo Atlacomulco, dice Alex Morales. Yesbel Chávez dice, ¿qué hay de la marrana Duarte? Pues sigue en lo mismo, ahí esperando que se cumplan los pronósticos de los favores judiciales hechos de parte de PGR y de Hacienda para que tenga sembradas las posibilidades que le permitan salir libre no antes de las próximas elecciones de 2018. Eso sería altamente dañino para el interés del PRI, de Los Pinos y de Peña Nieto. No pueden permitir que antes de eso se vea que le dan libertad plena a un personaje tan denso, tan oscuro como es Duarte de Ochoa. Pero eso será, creo yo, más adelante. Sí, estado fallido. ¿Quién crees que sea el delfín del PRI? Bueno, siempre he dicho que me parece que Mid Curibreña está en el ánimo
de Peña Nieto. Ahora está muy desatado Aurelio Nuño, saliendo, prometiendo sueldos para maestros de inglés, hablando en inglés, prometiendo que vamos a ser un país bilingüe, pero dicen los cercanos a estos movimientos que muy alentado por Peña Nieto en la posibilidad de que él pudiera ser el próximo candidato presidencial. ¿Se escondieron los narcos en la Ciudad de México? Sí, aquí han estado escondidos durante mucho tiempo. Habla sobre la red de pederastas del alcalde de Chapala. Necesitaríamos todo un espacio para analizar lo que está pasando. Lo único cierto es que en todo el país cada vez hay más episodios de estos abusos contra los niños en una sociedad enferma, porque en eso nos hemos convertido ya, en una sociedad enferma y peligrosa. Que el lunes hay cambios de gabinete. Bueno, pues hoy dijo Peña Nieto que él no está decidido, que no puede decir ni que sí ni que no. Y como hoy cumplió años, dijo que él pide vida, vitalidad, fuerza, y que la diosa Fortuna le permita seguir cumpliendo con sus deseos de seguir sirviendo a México. Bueno, así lo dijo. No que no había cárteles en la Ciudad de México. Ese es un rollo que han usado siempre Mancera y compañía para tratar de decir que no hay lo que es evidente. Claro que hay cárteles. El cártel de Tepito, el cártel de Tláhuac y todo lo que sucede en la Ciudad de México, que es un mercado enorme para distribución y consumo de drogas y también para operaciones financieras de altos vuelos. No digas mentiras. Recuerda que Mancera anda de campaña. No ensucies la imagen de la ciudad segura. Supongo que es en son de broma o de ironía lo que pone ahí, porque efectivamente pues Mancera anda en campaña regalando patrullas en Guerrero, en Chihuahua, como si no hicieran falta en la Ciudad de México. Mancera debería de solicitar ya licencia a su cargo de jefe del gobierno de la Ciudad de México, porque se ve bastante mal y le hace daño a la ciudad que él siga en todos estos menesteres de proselitismo, mientras la ciudad colapsa y entra en cosas y en problemas como las que hoy estamos viendo. ¿Lo deberíamos renunciar? Pues ya va de salida, ya que le queda. La mafia no solo son los narcos, son los banqueros, políticos y empresarios coludidos. Que se vaya Mancera. No existe. Eloísa Ruiz y las autoridades ausentes, Mancera regalando patrullas en Chihuahua. La Marina debe patrullar la ciudad, ya estamos hasta la madre. Pues lo que debemos de hacer es nosotros mismos resolver nuestros problemas con las autoridades civiles. De otra manera, recurrir al expediente extremo de que las fuerzas militares nos salven es solamente incubar el huevo de la serpiente. El huevo de la serpiente que va a dar consecuencias negativas, como lo ha demostrado la historia. ¿Están usando estrategias de miedo para el 2018? Sí, también yo creo que son estrategias de miedo, de ir insertando, inoculando el virus del miedo en todos. Los autodefensas, que fue otra cosa en la cual salió un video, mandaron 1,200 policías a hacer desfile aparatoso. Pues vivimos una circunstancia muy preocupante. Autodefensas como Michoacán, no, yo no creo que en la Ciudad de México haya condiciones realmente para ese tipo de autodefensas. Veremos un narcobloqueo en Insurgentes y Viaducto, pues a eso vamos. Sí, estrategias de miedo y lastimosamente darán resultados. Bueno, pues les doy mucho las gracias por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes. Los invito a vernos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Por lo pronto, gracias y hasta mañana.